Hola a todos y todas. Eh, el día de ayer y el día de hoy tuvimos la segunda sesión o la segunda clase virtual vía Zoom, las clases que organiza la escuela, eh, eh, donde vimos algunas características de la filosofía. Y bueno, no sé si ustedes recuerdan que les había comentado que en estos días iba a ser un breve resumen de lo que vimos ayer y hoy, con la intención de que aquellas personas que no pudieron estar en la clase virtual tuvieran la oportunidad de poder saber lo que abordamos en esta clase virtual. Pues bueno, les hago este resumen también para aquellas personas que aun cuando estuvieron quisieran retomar algunos puntos para la elaboración de su actividad número 3. Pues bueno, hago esta actividad para todos ustedes, un poco para que puedan retroalimentarse y bueno, que tengan elementos para hacer la actividad. Eh, yo en la clase virtual les comentaba una serie de circunstancias o situaciones que están vinculados a la filosofía. Básicamente iniciaba la clase virtual diciéndoles que estos tipos de elementos que estamos utilizando actualmente, como las plataformas o como las aplicaciones que nos permiten comunicarnos a distancia, que nos permiten abordar temas, temas escolares sin necesidad de estar presencialmente, que bueno, para empezar es complicado y es una desgracia porque me parece que lo ideal es que estemos presencialmente, que nos podamos saludar, incluso abrazar, ¿no? Para mí eso es lo ideal, ¿no? Siempre he disfrutado el estar presencialmente en el aula, pero desafortunadamente, producto de esta situación de una enfermedad que se está aprendiendo, que se está conociendo y que nos está orillando a tomar otras medidas, ¿no? A vivir otra realidad, pues bueno, tenemos que subirnos a este barco de la tecnología. Yo les comentaba que, que no es la pandemia propiamente, ¿no? El hecho de utilizar los recursos tecnológicos o el hecho de estar inmerso en un mundo virtual, no es que la pandemia nos haya orillado a esto, ¿no? Yo lo que les comentaba a los chicos que estuvieron presentes en nuestra sesión del día de ayer y hoy, les comentaba que esto es una realidad, independientemente de la pandemia, independientemente de que exista o no exista un virus. Vivimos en un mundo que se llama posindustrialización y ese mundo que se llama posindustrialización es una realidad, ¿no? Que no la queramos ver, que no que ignoremos sobre esta realidad, bueno, eso es otra cosa. También yo les hacía una analogía entre este mundo que se llama posindustrialización, que también tiene otro nombre o se le ha conocido como la sociedad de la información o la sociedad del conocimiento. Yo hacía una analogía con sus vidas cotidianas. Así como no sabemos en el mundo que estamos inmersos, no sabemos en el mundo que estamos implícitos, muchas veces ni siquiera somos conscientes de nuestra propia existencia. Vivimos una realidad y una cotidianidad y una cultura que nunca cuestionamos. Damos por hecho que la vida tiene que ser así. Damos por hecho que nuestra situación y nuestra circunstancia cotidiana en el mundo que estamos inmersos, en la familia en la que vivimos, en la realidad que vivimos, es esa y no hay más. Eh, y me parece que en cierto sentido cometimos un grave error, ¿no? Para la filosofía es necesario ir más allá de donde estamos ubicados. Para la filosofía es incluso cuestionarnos nuestra existencia, estar conscientes de donde estamos parados, bajo una razón básicamente. ¿Qué hacemos con esa vida que tenemos? ¿Qué hacemos con esa realidad que tenemos? ¿Y cómo la transformamos? De la misma manera, en esta sociedad que se llama postindustrialización, eh, que nos está obligando a adoptar y a meternos o inmiscuirnos en el mundo de la sociedad del conocimiento, en el mundo de la sociedad de la información,
este, tenemos que estar conscientes de ellos. Es más, muchos de ustedes ya están inmersos en esa sociedad y ni siquiera se han dado cuenta. El hecho de que ustedes tengan un WhatsApp, el hecho de que ustedes se metan a una aplicación que se llama TikTok, el hecho de que ustedes se metan a Facebook, el hecho de que ustedes tengan Twitter, Instagram, ustedes ya están inmersos en la sociedad post-industria. Y no solamente eso, sino que además son partícipes de esa sociedad. Eh, el problema es que a menudo pues, no se es consciente de ello, ¿no? Al igual como no se es consciente de la vida que vivimos cotidianamente, ya sea en su familia, ya sea en la escuela, ya sea en la calle, ya sea en los amigos, ¿no? Vivimos por vivir y punto se acabó. La filosofía es ir más allá. Pues en ese sentido yo se los comentaba a los compañeros en la mañana, a los diferentes alumnos de los diferentes grupos, incluso ayer, es que tenemos que vincularnos a ese mundo, no nos queda de otra, porque esa es nuestra realidad y pues bueno, tenemos que aceptar estas nuevas formas. Aquella persona que se desespere, aquella persona que diga yo no puedo, se me es complicado, se me es difícil, yo le comentaría que tendría que hacer un esfuerzo porque esa es nuestra realidad y no es que sea una nueva realidad, es que esa es la realidad, no es una nueva realidad que nos ha orillado un virus o una pandemia, eso es una realidad que dicta un sistema económico, que dicta un desarrollo y una evolución humana. No es el coronavirus lo que nos ha orillado a esto. Es una realidad económica, es una realidad tecnológica que no es uso exclusivo de México, sino es uso exclusivo de todo el mundo. Eh, bueno, en ese sentido yo les comentaba en la mañana que los profesores, maestros, incluso, y aunque lo dudo, gobiernos, están haciendo lo posible por involucrarnos en ese mundo de la realidad virtual. Nosotros en algún momento dado pues estamos haciendo lo propio. Bueno, dicho esto, eso fue lo que más o menos abordamos en la mañana. Iniciamos de esa manera, en la tarde, perdón, más bien, y ayer, y posteriormente dimos paso a lo que es la clase de las diapositivas. Yo les comentaba a sus compañeros y ahora se los comento a ustedes de manera general, les comentaba que si alguno de ustedes me preguntara qué es la filosofía, concretamente, yo les diría que la filosofía básicamente es el cerebro, ¿no? El cerebro es la filosofía básicamente porque ahí está localizado lo que pensamos, lo que soñamos, lo que creemos, lo que idealizamos, lo que percibimos de la realidad y es ahí donde se construye la cultura y eh, las normas sociales que se nos imponen. Pero más allá de eso, el cerebro es producto de las constantes transformaciones del humano, hablando específicamente de la evolución, específicamente de todos estos años que ha transitado el humano en contextos de procesos evolutivos. En la mañana yo les comentaba a sus compañeros que el universo, todo lo que hoy conocemos, si nosotros ahorita volteamos a mirar al cielo, vamos a ver un cielo infinito, ¿no? Y ese infinito, según la ciencia, o ese cielo infinito, según la ciencia, tiene una edad, tiene un origen. Según la ciencia, ese origen, el origen del universo, el nacimiento del universo y todo lo que conlleva, tiene alrededor de 15.000 millones de años. Eh, el sistema solar donde el Sol es el centro y alrededor orbitan 8 planetas, entre ellos el planeta Tierra tiene una edad aproximadamente de 4.500 millones de años. La Tierra sí tiene alrededor de 4.000 millones de años, el origen de los océanos tiene alrededor de 3.500 millones de años, y el humano en sí, como hoy lo conocemos en cierto sentido y su origen, el humano tiene alrededor de 100.000 de 100.000 de 100.000 de 100.000 años, ¿no? Este, eh, si nosotros pudiéramos hacer cuentas, tal vez estos números que yo les planteo en este momento son una exageración o incluso no dimensionamos en cantidad cuánto es esta cantidad de años,
yo les comentaría que, bueno, reflexionaran sobre esto, ¿no? Un minuto tiene 60 segundos, una hora tiene 60 minutos, una semana tiene 7 días, un mes tiene aproximadamente en promedio 30 días, eh, un año tiene 365 días, una década tiene 10 años, un siglo tiene 100 años, un milenio tiene 1000 años. Nosotros estamos hablando que el origen del universo tiene 15.000 millones de años, es decir, es una cantidad exorbitante a comparación del promedio de vida que cada uno de ustedes y yo vamos a vivir. El promedio de vida del humano son 70 años, en comparación a 15.000 millones de años que tiene el universo, y lo que le falta por vivir es una cantidad impresionante, ¿no? O sea, es haciendo la comparación entre la existencia de cada uno de ustedes y la existencia del universo, nosotros nos reducimos a un grano, a un grano de arena en medio de todo el mar o de todo el planeta, ¿no? Entonces yo les comentaba esto, y en todo este proceso de desarrollo humano, de desarrollo evolutivo del humano, pues bueno, el cerebro ha atravesado por diferentes procesos evolutivos. Ahora, ¿por qué digo que el cerebro es la parte donde está la filosofía? Porque en el cerebro, ya hace rato se les comentaba, en el cerebro están localizados los deseos, los dolores, las reflexiones, las mentiras, los traumas, los secretos, pero sobre todo los sueños, y sobre todo están ahí los pensamientos. Eh, Están los pensamientos. Si tú miras alrededor, si tú miras por donde quieras mirar, abajo, arriba, a los lados, incluso internamente, incluso mirarse a sí mismo, se van a dar cuenta que todo lo construido y todo lo creado ha sido construcción humana. Ha sido construcción humana, incluso los planetas es una construcción humana, y aquí alguno de ustedes me va a decir, no, a ver, espérense más, porque antes de que nosotros existiéramos, ya existían los planetas. Antes de que nosotros existiéramos, ya existía la Tierra. Antes de que nosotros existiéramos, existían los bosques, existían los árboles, por decirlo de una manera, ¿no? Sí y no. Y ahorita, bueno, después de esto, yo les comentaba a los compañeros que estuvieron en la clase virtual del día de hoy y de ayer, yo les hacía una pregunta, y les hacía la pregunta en relación a lo que ya les comentaba hace un momento. ¿Hay algo en el mundo y en el universo que no haya sido creado por el humano? Algunos de sus compañeros decían sí, la naturaleza, sí, los árboles, sí, los planetas, sí, la luna. Y yo les comentaba que incluso eso era creado por el humano, ¿no? Hubieron comentarios y respuestas muy interesantes, sumamente interesantes, que me dejaron con la boca abierta, eh, eh, pero aunque siento que eran comentarios muy importantes que resolvían o que daban la pauta para resolver el problema de esta pregunta, pero al final de cuentas no se entendía todavía la parte o el sentido de la pregunta, ¿no? La pregunta es clara, dice, ¿hay algo en el mundo y en el universo que no haya sido creado por el humano? Y de manera lógica uno diría el cielo, de manera lógica uno diría las estrellas, de manera lógica diría uno los planetas, o las plantas, o los ríos, o los lagos, el mar. Y estaría de acuerdo con ellos, solamente no estaría de acuerdo con ellos bajo una premisa. Y la premisa, posteriormente, la premisa que quisiera comentarles, la fuimos resolviendo posteriormente en el transcurso. Y yo, para poder responder esta pregunta de que si hay algo en el universo que no haya sido creado por el humano, eh, bueno, les comentaba que el hombre, el desarrollo o evolución del cerebro no es por una cuestión propiamente divina o propiamente que el hombre así lo ha querido. No, el humano ha atravesado históricamente, en todas las etapas, en todos los tiempos, ha atravesado por situaciones complejas, difíciles, ¿no? Que lo han llevado a evolucionar de tal manera que le ha permitido entender y percibir y volverse sensible al mundo, ¿no? Y una de esas sensibilidades que ha desarrollado, pues es la capacidad del asombro, ¿no? En la mañana, bueno, en la tarde yo les comentaba a sus compañeros, y se imaginan al hombre primitivo
en un día cualquiera voltear al horizonte y ver que en el horizonte está saliendo una bola de fuego, una bola de fuego y que del cielo cae agua, y qué es eso que toca mi rostro por las tardes y por las mañanas, ese algo que toca mi rostro y hace que mueva mi cabellera, ¿qué es eso, no? Parece magia, ¿no? Hablando en términos de la antigüedad o hablando en términos primitivos, este tipo de realidades nos parecen casi casi mágicas, ¿no? Casi casi cuestiones impresionantes o difíciles de creer. Ahora ya lo entendemos, ahora ya sabemos a qué se debe el aire, al movimiento de rotación de la Tierra, sabemos que en cierto sentido sabemos qué es el Sol, pero imagínense un hombre primitivo viendo estas situaciones. ¿Qué explicación le daría? Pues obviamente diría que son dioses, ¿no? Que hay alguien en el universo que está moviendo las cosas o las está creando, ¿no? Incluso dirían que el Sol es un ser vivo que tiene conciencia, ¿no? Y por lo tanto es un dios. Por ejemplo, los aztecas y los mayas creían fehacientemente que el Sol era un dios a tal grado pues, que querían alimentarlo, ¿no? Y una de las formas de alimentarlo pues era el sacrificio, ¿no? Sacrificaban a muchas personas. No me crean a mí, vayan a Teotihuacán y podrán ver que incluso estas pirámides eran centros de veneración y donde en las puntas o en la parte superior de estas pirámides se dedicaban a sacrificar personas con la idea de darle de comer al sol, ofrendarlo, ¿no? Porque ellos, según decían, que si no se le daba si no se le ofrendaba al sol, si no se le ofrendaba a alguna persona con sangre, iba a llegar un momento en que el sol pues ya nunca más iba a volver a dar luz, y si no daba luz y calor, pues por lo tanto la existencia en la Tierra se iba a acabar. Esto es en el mundo primitivo, ¿no? Y surge a partir del asombro y sobre todo el intentar querer saber qué es lo que estamos observando, qué es lo que estamos mirando, qué son esos objetos que parecen mágicos, qué son esos objetos que parecen creados por un ser divino. Pero no solamente es la curiosidad, sino que también no solamente es el asombro, no solamente es el asombro, también es la curiosidad, ¿no? De querer entender el mundo en el que habitamos. Y la curiosidad la curiosidad es propia del ser humano. Ningún otro ser vivo en el planeta tiene curiosidad y tiene asombro, y mucho menos tiene pensamiento. El ser humano en esta tierra, en este mundo, es el único que tiene la capacidad de sorprenderse por el mundo que habita y por lo tanto ser curioso. Ustedes mismos, yo mismo, todos en general, somos curiosos. Eh, en la infancia, el tocarse los genitales y el intentar saber qué es lo que tenemos ahí que está colgando, pues es parte de ese proceso de curiosidad, ¿no? Eh, eh, ustedes mismos, ¿no? O sea, muchos de ustedes estoy casi seguro que han pensado en la posibilidad en algún momento de crecer lo más rápido posible y empezar a viajar por el mundo entero. ¿Eso qué es? Curiosidad. Saber qué hay más allá de esa montaña que veo ahí en metro relatado. Saber qué hay más allá del mar. Imagínense el hombre primitivo llegar al mar y decir, ¿qué es esto? En la época medieval pensaban que, que, que donde termina el mar era un vacío donde caías y habían demonios y no sé qué tantas cosas. ¿Qué es eso? Curiosidad. El hombre siempre ha tenido la necesidad de saber qué hay más allá de lo que observa, cómo funcionan las cosas, qué es ese astro que surge en el horizonte y que nos da calor y alumbra el día, ¿no? Y se esconde por la tarde y después sale la luna. Siempre ha tenido la curiosidad y siempre ha buscado las formas para poderlo entender. Y una de las formas para poderlo entender es siempre hacerse preguntas. Y ese es como el motor o el elemento central de la filosofía. Preguntarse por qué suceden las cosas. ¿Qué es eso que está ahí arriba colgando en el cielo y que viaja, que camina? ¿Qué es, lo, qué es, qué es esa tierra que me sostiene en el mundo? ¿Qué estoy haciendo en el mundo, no? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es Dios? ¿Qué es la vida? El hombre siempre tiene esa necesidad, tiene esa curiosidad, tiene ese asombro por saber de las cosas y por lo tanto siempre se está preguntando constantemente. Esta es una constante incluso hasta en los niños, ¿no? Incluso yo podría hacer una analogía entre el niño y el hombre cavernícola, ¿no? El Homo sapiens, el Homo erectus, ¿no? De decir, ¿dónde estoy parado? ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Qué es lo que estoy observando?
Lo mismo sucede con los niños, ¿no? Y eso igual hace por la tarde y ayer yo les hacía un ejemplo, ¿no? Les comentaba un ejemplo, ¿no? De que incluso muchos de ustedes tienen sobrinos, tienen hermanitos pequeños y bueno, son un dolor de cabeza, ¿no? Pero es un dolor de cabeza bonito, es un dolor de cabeza muy hermoso. ¿Por qué? Porque lo mejor que puede hacer el humano, o lo mejor que pueden hacer las personas para entender su realidad, para entender lo que están viviendo, es preguntarse. Para conocer un poco más de la vida, para conocer un poco más del mundo, el humano siempre tiene que estarse preguntando. Y una de las personas, y por obvias razones, son los niños, ¿no? Que siempre están, ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué esto? ¿Por qué si eres azul? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Creo que los primeros que son filósofos en esta tierra, en mi punto de vista, son los pequeños, son los niños, que siempre están constantemente preguntando. Están preguntando porque tienen curiosidad, están preguntando porque tienen asombro sobre el mundo que nos rodea. En ese mismo sentido, en ese mismo sentido, eh, una vez que nos preguntamos y una vez que empiezan a haber respuestas, empezamos a nombrar el mundo, empezamos a escribir el mundo, empezamos a narrar el mundo, empezamos a decir esto es sol, esto es tierra, esto es árbol, esto es agua, esto es viento, esto, entonces, y no solamente lo nombramos, sino que incluso le damos un sentido, le damos un sentido a lo que estamos nombrando. Sabemos lo que es vaso, sabemos la esencia de lo que es vaso. Si yo ahorita les preguntara qué es vaso, la mayoría de ustedes me van a decir un recipiente que sirve para transportar agua, ¿no? Transportar agua y ese agua lo consumimos. Es decir, a ese vaso le estás dando no solamente un nombre, sino le estás dando un sentido, ¿no? Y en ese sentido no solamente nombramos a las cosas, sino también nombramos a cosas inmateriales. Por ejemplo, también nombramos a los sentimientos, a las emociones, ¿no? Esa persona que está ahí está triste, ¿no? Y por obvias razones, no solamente nombramos esa emoción de esa persona, sino que incluso le damos un sentido a lo que está sintiendo esa persona. Y si le damos un sentido, podemos actuar en relación a ello, ¿no? Esa persona está triste, necesita un abrazo y yo voy y le doy un abrazo. Esa persona está enojada, ¿qué hago? Me alejo, le das un sentido. Esa persona tiene problemas, ¿no? Se ve que está depresiva, ¿qué hago? O platico con ella o le recomiendo un psicólogo, ¿no? Esa persona es neurótica o tiene problemas severos de violencia, ¿qué hago? O llamo a la policía o me alejo, ¿no? Entonces, no solamente nombramos a las cosas materiales, también nombramos a las cosas inmateriales, pero y no solamente se queda en el nombre, sino que además le damos un sentido a esas cosas que nombramos, sean materiales o sean inmateriales. Entonces, como el hombre nombra las cosas, como el hombre en sí nombra las cosas, y no solamente las nombra, sino les da un sentido, por obviedad, por obviedad, responderíamos a la pregunta que hicimos anteriormente. ¿Hay algo en el mundo y en el universo que no haya sido creado por el humano? La respuesta sería rotundamente no. Todo es creado por el humano. Nosotros sabemos que existe Marte porque hemos nombrado a Marte y hemos dicho que no hay vida. Y hay muchas cosas que faltan por descubrir de Marte. La planta, el árbol que está en medio del bosque, decimos, ese es un árbol, ¿no? Y no solamente lo nombramos, sino le damos sentido. Algunas personas le darían el sentido, incluso lo verían desde el punto de vista económico, de decir, es un árbol y sirve para hacer papel, y no solamente eso, sino que sirve para hacer papel y me voy a hacer rico. Algunas personas dirían, es un árbol y sirve para poder hacer una fogata. Algunas personas dirían, es un árbol y sirve para hacerme una casa. Otras personas dirían, es un árbol y es un árbol frutal y me permite obtener naranjas, mandarinas o lo que sea. Algunas otras personas dirían, es un árbol y es lo que nos permite vivir y tener una existencia en este planeta porque gracias a él hay oxígeno, ¿no? Son diferentes interpretaciones, son diferentes sentidos, pero al final de cuentas se nombra esa realidad. El hombre le da un nombre a esa realidad
para poder nombrar a las cosas, y no solamente nombrarlas, sino darle un sentido. Y en ese mismo sentido, valga el pleonasmo, la tautología, si tú le das un sentido, no solamente le estás dando un sentido, sino que además le estás dando una existencia. Y no solamente le estás dando una existencia, sino también le estás dando una utilidad, ¿no? Por lo tanto, si yo les pregunto en este momento, ¿hay algo en el mundo y el universo que no haya sido construido por el humano? En términos de nombrar a las cosas, no habría nada. Entonces me diría, maestro, pero si el universo antes de que existiéramos nosotros ahí estaba, sí, pero quien le va a dar sentido a ese universo, quien le va a dar sentido a ese árbol, quien le va a dar sentido a esa planta, es el humano. Es exclusivamente y únicamente el humano. El perro no está consciente del sol, el perro no está consciente de la lluvia, ¿no? No sabe cómo nombrarla y no sabe cuál es el significado y el sentido de ella. Solamente el perro se guarece o se esconde cuando empieza a sentir que cae algo en su cuerpo, ¿no? Pero no lo puede definir, no lo puede nombrar y mucho menos puede darle como un sentido, ¿no? Entonces, en ese mismo sentido, si resolvemos la pregunta, ¿existe en el universo y en el mundo algo que no se ha construido por el humano? No, todo es construido por el humano. Y me refiero específicamente al rollo conceptual, a la cuestión de narrarle y ponerle nombre. Porque si nosotros no le pusiéramos nombre a esas cosas, simple y sencillamente no existieran. Y no tendríamos conciencia de ello. Estaríamos en una situación animalesca. Ahora, ya entendemos que el Sol es Sol, que es un astro, es una estrella con luz propia, que el 70% de su cuerpo celeste está compuesto por una sustancia química que se llama hidrógeno, muy potente. Bueno, a esto se los comento ahorita, pero ¿sabían ustedes que el combustible de las naves espaciales, las naves que se van al exterior del planeta Tierra, su combustible ni siquiera es la gasolina, ni siquiera es el carbón, ni siquiera es la turbocina? El combustible pues es hidrógeno, ¿no? Porque es una sustancia muy volátil. Imagínense, pues vean al Sol, ¿no? El 70% de la composición química del Sol es hidrógeno y es un combustible súper poderosísimo, ¿no? El otro 30% del Sol está compuesto por helio, ¿no? Se dice, según las teorías científicas, el Sol tiene una edad, tiene una edad y también cumple años, ¿no? Igual que nosotros. El Sol tiene una edad y según los científicos tiene una edad de aproximadamente 5.000 millones de años. Y dicen que está a la mitad de su existencia. Dicen que el Sol va a vivir otros 5.000 millones de años y que en 5.000 millones de años que ustedes no lo van a ver, ni mucho menos yo, este, eh, en 5.000 millones de años el combustible del Sol, que es el hidrógeno, se le va a acabar y solamente va a quedar helio, y en algún momento el helio va a hacer que el Sol empiece a expandirse enormemente como un globo y se va expandiendo, y en esa expansión va a ir acabando con los planetas que están en todo su alrededor, y ese va a ser el fin del sistema solar. Ya sabemos eso. ¿Para qué nos seguimos a ver eso? Sabemos que el Sol, gracias al Sol, los océanos se evaporan, eh, y ese vapor sube al cielo, se convierten en nubes, llega al aire, llega un viento fuerte, empuja las nubes hacia los bosques, las nubes se enfrían, empieza a llover, producen el agua que va ya sin sal, que contiene el mar, producen los ríos, producen los lagos, que le van a permitir, los mantos acuíferos, que le van a permitir a todo ser vivo, desde plantas, insectos, animales, humanos, le van a permitir pues vivir, ¿no? O sobrevivir, ¿no? Sabemos todo ello. ¿Y luego para qué? Pues bueno, Platón decía que la filosofía es el uso del saber para la ventaja del hombre. De nada sirve la ciencia si no sabemos servirnos de ella. Es decir, es necesaria una ciencia que coincida con el hacer y el saber. Es decir, ya sabemos que el Sol genera energía, ya sabemos que es un astro que tiene luz propia,
está compuesto sobre todo por hidrógeno y por helio, y luego para qué nos sirve. Y es evidente que hemos sacado provecho de eso, como dice Platón. En la actualidad ustedes, por ejemplo, muchos de ustedes, yo lo he notado, que en muchas casas ya existen como los calentadores solares, ¿no? Es decir, gente que ya no es necesario comprar un gas o calentar su agua por vía electricidad, sino simple y sencillamente, gracias al sol, ya tenemos agua caliente para todo el año. Es decir, ¿de qué nos sirve saber o estar conscientes de nuestro alrededor? Si solamente nos quedamos como en el aprendizaje, no sirve de nada. Tenemos que darle un uso a ese saber que le ha permitido a la evolución humana. Aquí entraría un poco la ética también, ¿no? La ética en el sentido de decir, bueno, sé cómo funcionan las cosas, pero no voy a deteriorar el planeta Tierra, ¿no? Sé que la Tierra si la exploto o si le doy una utilidad, porque además conozco su composición química y además conozco sobre formas de cultivo, riego, ¿no? Y me van a permitir crear alimentos, pues nos permitiría en términos éticos resolver el problema del hambre, ¿no? El problema del hambre nos permitiría resolver el problema del hambre, pero en algunos casos o algunas otras interpretaciones ha permitido, ha permitido el hecho de la sobreexplotación de la tierra para sobre todo para sobre todo eh, para sobre todo permitir la existencia y la evolución de lo humano, ¿no? Entonces, Platón es claro y me parece que es muy interesante lo que plantea, pero también tendríamos que poner ahí límites éticos, ¿no? Eh, bueno, eso es por un lado. Por otro lado, en ese mismo sentido, eh, quisiera comentarles que para poder saber qué hacemos con lo que tenemos, primero hay que saber qué tenemos, ¿no? Es decir, y esto yo les pediría que esto lo aplicaran a su vida propia, ¿no? Para saber qué hacemos con lo que tenemos, primero hay que saber qué tenemos, ¿no? Es decir, que tienen que hacerse conciencia de donde están parados, de incluso de lo que ustedes son capaces intelectualmente hablando, para poder saber qué hacen con los elementos que tienen y que les permitirían como poder existir y vivir, ¿no? Y bueno, lo siguiente es, y para saber qué tenemos, tenemos que mirar a nuestra realidad. Es decir, si queremos darle una utilidad eh, sobre lo que tenemos, primero tenemos que estar conscientes sobre lo que tenemos, ¿no? Eh, y es evidente que cada uno de ustedes eh, tiene elementos para eh, eh, poder construir cosas, no poder construir cosas en su existencia, en su vida cotidiana, siempre y cuando tienen que ser conscientes de lo que son, quiénes somos, por qué estamos en este mundo, y si ustedes hacen ese tipo de preguntas, pues bueno, tendrían elementos para poder crearse una mejor forma de vida. ¿Por qué? Porque según Aristóteles decía que el hombre es un ser racional, por lo tanto todos los hombres tienen por naturaleza el saber. Es decir, que el conocimiento no es exclusivo de ciertas personas, el conocimiento es exclusivo del humano y por lo tanto toda persona puede construir, desarrollar o adquirir conocimiento. ¿Qué quiere decir Aristóteles con esto? Que la inteligencia es una característica particular, peculiar y solamente es, es, es exclusiva de los humanos. Los animales no tienen esta capacidad de inteligencia de reflexionar el mundo en el que uno habita. Algunos de ustedes con lo que estoy diciendo estarían en desacuerdo. Yo les comentaría que reflexionen y piensen mejor la pregunta. O, bueno, no la pregunta, sino la aseveración que hace Aristóteles. El único que es capaz de reflexionar sobre su contexto, el único que es capaz de pararse en medio de la realidad y decir quién soy, para dónde voy, qué es lo que estoy observando, es el humano. Ningún animal se para en medio de la calle y dice quién soy, tengo crisis existenciales, me deprimo, estoy triste porque la realidad que veo no me gusta, o estoy enamorado del mundo, quiero vivir. Ningún animal, ningún ser vivo, planta, animal, agua, lo que sea,
es consciente de esa realidad. El único que es consciente de esa realidad es el humano. Y eso se le llama inteligencia. Y la inteligencia no es exclusiva de intelectuales, no es exclusiva de escritores de libros, no es exclusiva del maestro Ángel, no es exclusiva de intelectuales, no. La inteligencia es una característica humana y todos, absolutamente todos pueden desarrollar o adquirir este conocimiento. En la tarde yo les comentaba a sus compañeros, cuando los que estuvieron en las clases virtuales, yo les comentaba que yo vivo cerca de una calle que se llama Cielito Lindo. Los domingos siempre se pone un tianguis, ¿no? Y a mí me ha tocado ver cuando salgo a comprar algunas cosas del tianguis, a mí me ha tocado escuchar, una vez escuché una conversación entre dos personas ya grandes, señoras, que una le decía a la otra, ¿qué crees, no? Le decía a una, ¿qué crees? Ya me metí a estudiar, ¿no? Y la otra le decía, qué bueno, y tú dices, ¿tú estudiaste alguna ocasión? Dice, no, yo no estudié, yo solamente terminé la primaria, ¿y por qué no estudias? Y la otra le decía, no, yo soy muy burrita para eso, ¿no? Yo no soy para eso, yo soy burra para eso. Y yo lo que le diría a esta persona en ese momento, me dieron ganas, no lo hice, pero me hubieran dado ganas de decirle, usted no es burra, ¿no? Nadie es burro. La condición humana, nosotros somos inteligentes por naturaleza, ya nacemos con esa virtud de la inteligencia. Y en ese mismo sentido, si algunos de ustedes dicen, no, más que para mí sí existe, no existe la inteligencia, existe la inteligencia para uno y para otros no, déjenme decirles que están equivocados. Y el ejemplo más claro de esto que les estoy diciendo es que cada uno de ustedes sabe caminar. El caminar no nace con nosotros, el caminar lo hemos aprendido y lo aprendemos porque somos inteligentes, porque es una condición humana, porque es una condición exclusivamente del humano y todos somos inteligentes y todos podemos aprender lo que nosotros queramos. Hay un escritor, y yo les comentaba en la mañana, y aquí se los muestro, este escritor que se llama Hogarth Gardner, que escribe un libro que se llama Inteligencias Múltiples. Él decía que existen diferentes tipos de inteligencias. Algunos son inteligentes para las matemáticas, algunos son inteligentes para las ciencias sociales, algunos son inteligentes para la filosofía, otros son inteligentes para la gastronomía, otros son inteligentes para la química, para la física, etc. Y yo le diría que no, está equivocado. Todas las inteligencias son lo mismo, son iguales. El único problema es que aquí entra Nicolás Abagnano. Nicolás Abagnano decía, podremos decir que la tarea fundamental de la filosofía es la búsqueda y la organización del saber. Aquí diría Abagnano, aquella persona que dice que es burra, Abagnano le diría que no. El problema con esa persona, y le sucede a ustedes y me sucede a mí, es que el problema de esas personas que se consideran burras, que no lo son en lo absoluto, es que una de dos, o no son organizados, o dos, no les gusta el conocimiento, no les gusta el saber, no buscan, no se esfuerzan por conocer, son apáticos, ¿no? Pero eso no quiere decir que sean burros o que no tengan la capacidad y la inteligencia. Todos en sí, como ser humanos, sobre todo como humanos, tenemos esa capacidad de inteligencia. El problema es que no nos organizamos y el problema es que por lo regular nos da apatía conocer o nos da apatía saber un poco más. Agarrar un libro y leerlo, o incluso ni siquiera agarrar un libro, simple y sencillamente preguntarnos cómo funcionan los carros. ¿Cómo funcionan los carros? Y a partir de esa pregunta decir, a ver, tengo una curiosidad, ¿cuál es mi curiosidad? Estoy asombrado, porque no puedo entender cómo un objeto pueda correr a 200 kilómetros por hora, incluso más, ¿no? ¿Cómo lo hace? Y entonces llega la curiosidad y entonces me involucro por querer saber cuál es el funcionamiento del carro. ¿Qué estás haciendo ahí? Buscando el saber, buscando el conocimiento. Y esa curiosidad y ese asombro, al final de cuentas, es inteligencia. Bueno, posteriormente yo les comentaba a sus compañeros que todo esto recae en una pregunta que creo que nos compete en esta materia, y la pregunta sería, al final de cuentas, ¿qué es la filosofía? Si nos vamos etimológicamente, podemos decir que la filosofía se divide en dos tipos, de origen griego, que es filo, amor, y sofía, el conocimiento. Si juntamos estas dos etimologías,
Podemos decir que entonces filosofía significa amor a la sabiduría, amor al conocimiento. Pero como nos estamos poniendo muy filósofos, entonces nos tendremos que preguntar qué es el amor, ¿no? Y entonces no existe una idea solamente exclusiva y única del amor. El amor es muy amplio. No existe solamente un amor. Si yo a ustedes les pregunto qué es el amor, muchos de ustedes me dirían, maestro, el amor es lo que siento por mi crush, ¿no? Ese sentimiento desbordante que cuando lo veo me derrito, ¿no? Y no, o sea, para los griegos y para otras sociedades, y en términos más filosóficos, el amor es algo más complejo. Por ejemplo, bueno, primero podríamos definir lo que es la palabra amor, y viene del origen griego que significa amistad, amante de algo o de alguien. Es decir, el apego o el desarrollo o la obtención de un estado emocional siempre a alguien o a algo, ¿no? Entonces, para poder explicar mejor esto, podría decirles que para los griegos no solamente existía una idea del amor, los griegos tenían un montón de ideas sobre el amor. Algunos dicen que son 10, yo ahorita les comentaría solamente 4. Primero uno sería el eros. Según los griegos existía una idea del amor que es el eros, y el eros es un amor producto del deseo sexual y por lo tanto carnal, a menudo efímero y pasajero. Dos, también existía el storge, un amor construido con el tiempo y por lo tanto se construye con una relación afectiva producto de la protección. Y aquí un ejemplo de este amor podría ser el amor paternal, maternal, el amor de hermano, o el amor de un camarada, de un amigo, ¿no? Posteriormente también los griegos decían que existía la filia, que esto es un poco más ideológico. Es un amor que surge de la idea de que todos somos seres vivos y merecemos respeto, así como la naturaleza. Es un sentimiento de bondad y cooperación por el bien de la vida. Aquí esta parte es creo que la más bonita de todos los tipos de amor, porque no solamente es el amor a sí mismo, sino que es el amor al otro. Si yo le hago daño, según este planteamiento, si yo le hago daño a alguien, me estoy haciendo daño a mí mismo. También existiría el amor que se le llama la manía. El amor de la manía es el amor obsesivo, lo que ustedes llaman como el amor tóxico, ¿no? O la tóxica o el tóxico, el tipo este que siempre está a la expectativa de lo que hace su pareja, o la pareja que siempre está con la idea de que si te vas me mato, no puedo vivir contigo. Ese es un rollo de apego, un amor de manía, un amor obsesivo. Entonces, concluyendo, eh, para la filosofía en términos reales, ¿qué sería? Es el amor, es el entusiasmo, la emoción, la curiosidad, el asombro de poder buscar y encontrar las causas de lo que hacemos cotidianamente. Es el asombro, la curiosidad, la sensación de satisfacción y bienestar de poder saber cómo es que se rige el mundo, cómo es que es nuestra existencia, cómo es que vivimos y por qué funcionan las cosas. Existe un universo, porque existe la vida. Es esa sensación de curiosidad, es esa sensación de asombro porque, por el saber o el querer saber el porqué de todas las cosas. Y por obviedad, si nosotros nos introducimos en esa realidad, por obviedad vamos a obtener algo que se va a llamar conocimiento, vamos a obtener algo que se llama sabiduría. Por ejemplo, hay una frase, hasta en las frases, hasta en los refranes de la vida cotidiana encontramos filosofía y sabiduría. Hay una frase que no recuerdo muy bien, a ver si no la riego, que dice, más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Ahí que quiere decir que el sabio no es que sea sabio porque un don divino se lo dio, ¿no? O por magia, ¿no? El sabio por lo regular está asociado a los viejos o a los ancianos. ¿Por qué? Porque han vivido. ¿Por qué? Porque han tenido experiencias. ¿Por qué? Porque tienen tantos años en esta tierra y han vivido tantas cosas que no ven las cosas como comúnmente otra persona las podría ver, ¿no? Bueno, eso fue a grandes rasgos y no creo que fuera tan a grandes rasgos, ni creo que fue un resumen propiamente hablando, pero fue lo que vimos ayer y lo que vimos hoy con estos grupos.
¿no? Este es un resumen. La idea que hagan una actividad de esta clase, y la actividad consiste básicamente en que ustedes en media cuartilla o en una página, ustedes lo decidan, construyan una idea de la filosofía a partir de esta exposición. Entonces no se preocupen, a la par voy a subir esto a la plataforma de Moodle y a la par voy a dejar la actividad. Bueno, básicamente esto fue lo que vimos el día de ayer y hoy. Para las personas que no pudieron estar en esta sesión, o las personas que quieren volverlo a ver como una forma de retroalimentación, pues bueno, lo dejo en la plataforma. También voy a intentárselos mandar por correo electrónico, también se los voy a mandar a su WhatsApp, asimismo les voy a mandar la actividad, bueno, lo que tendrán que realizar de esta clase de yoga. Pues bueno, espero que estén muy bien, les mando un abrazo y nos vemos. Recuerden que nos vamos a ver el próximo martes a las 7 de la noche, para seguir continuando filosofando o seguir continuando intentando ver de otra manera nuestra realidad o nuestro contexto. Bueno, pues les mando un abrazo, cuídense mucho, pues saludos.